a este helicóptero, el cual será trasladado pues cerca de un hospital. Aquí podemos ver un elemento de la Marina, lo llevan en camilla. El 15 de julio vimos estas imágenes cuando cayó un helicóptero Black Hawk de la Marina, cayó cerca del aeropuerto de Los Mochis, en Sinaloa. El helicóptero iba acompañando al operativo que se llevó a cabo para capturar a Rafael Caro Quintero. Se cayó el helicóptero, murieron 14 marinos. Hoy, poco más de 2 meses después, la Fiscalía General de la República dio a conocer, informó sobre el por qué cayó el helicóptero. De acuerdo con la investigación, se confirmó que no hubo ningún ataque externo que tirara el helicóptero. Fuentes de la Marina ya nos habían dicho que era muy difícil derribar una de estas aeronaves. La razón de la caída fue de acuerdo con la empresa que produce estos helicópteros y de acuerdo con la autoridad mexicana, fue la falta de combustible. Anoche vimos las imágenes e informamos sobre el asesinato de un policía, Javier Sánchez Álvarez, a quien le dispararon cuando intentó detener a unos criminales que minutos antes habían matado a un hombre en la colonia Ejidos de San Pedro Mártir, en Tlalpan, muy cerca de donde están los Institutos Nacionales de Salud. Esta mañana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tuiteó: nuestro compañero actuó con una valentía ejemplar para todos en la Secretaría de Seguridad. Los responsables serán detenidos sin duda alguna, como en los otros casos. Más tarde, añadió: este compañero quedó documentado en varios videos la valentía y el arrojo que tuvo al tratar de detener a unos delincuentes. Así queremos resaltar en la Secretaría la valentía que ha tenido este compañero, que tuvo este compañero y que tuvo por muchos años en la Secretaría con otras acciones relevantes, y obviamente va a tener siempre todo el reconocimiento por parte del gobierno de la ciudad y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como su familia, el apoyo absoluto de nosotros. En la conferencia, Omar García Harfuch dio detalles de cómo ocurrió este asesinato. Es una célula que trabaja en Estado de México, específicamente en Nezahualcóyotl y Ciudad de México. Esta célula tenemos detectado ahorita, es muy pronto y lo vamos a mencionar más adelante. Estas personas venían a realizar una ejecución de un civil. Cuando sucede este lamentable hecho, un vehículo con una persona que ve lo que ocurre le llama a una patrulla que estaba ahí. Los compañeros empiezan a buscar, ven la camioneta color vino con las mismas características que minutos antes les había dicho el ciudadano, y lo que hacen es, uno hace el alto, el otro compañero que pierde la vida, Javier, se para enfrente de la camioneta y es cuando esta persona se arranca haciéndole disparos de arma de fuego. Nuestro compañero todavía con una mano logra desenfundar su arma y estamos seguros que hirió a uno de los delincuentes. Lamentablemente pierde la vida nuestro compañero. Lo decíamos anoche, lo repetimos hoy. Cuando menos, México tenía ayer a un policía dispuesto a dar su vida para detener a un criminal. Desde luego hay muchos más, pero la imagen que vimos ayer merecía un reconocimiento como el que hizo esta mañana la autoridad de la policía de la Ciudad de México. Era lo menos para recordar a Javier. Descansa en paz. El INEGI presentó la encuesta nacional de victimización de empresas que muestra los principales delitos que afectaron a los negocios del país durante el año pasado, el 2021. De acuerdo con la encuesta, los principales delitos fueron la extorsión, delitos para las empresas, la extorsión, el robo y el fraude.
La extorsión fue el más frecuente en 22 estados. En total, el INEGI registró 829,000 delitos de extorsión, los que se reportaron, de los cuales más de 67,000 fueron por cobro de piso. La mayoría fue extorsión telefónica. En esta encuesta también se informa que durante 2021 solo se denunciaron el 11% de los delitos que sufrieron las empresas. En el 75% de las denuncias se abrió una carpeta de investigación. La encuesta del INEGI informa también, detalla que el costo de los delitos a las empresas por las pérdidas económicas y las medidas de prevención fue de 120,000 millones de pesos. Esta encuesta se publica cada 2 años. En 2019 el costo había sido, ahí lo tienen en pantalla, de 250,000 millones de pesos. La inseguridad en México. Un supuesto delincuente murió en la tarde tras varios enfrentamientos y balaceras en Matamoros. Fue alrededor de las 4:30 de la tarde cuando soldados, marinos y policías estatales persiguieron por aire y tierra a los supuestos delincuentes. Esta persecución terminó en la colonia Chapultepec. El consulado de Estados Unidos alertó a los ciudadanos de ese país y pidió pues que no se acerquen a la zona. Anoche, si usted nos acompañó, sabrá que presentamos esta nota. De decán de televisión a legisladora, hija de diputada de la 4T en Baja California Sur, obtiene plurinominal. Este fue el encabezado que el medio Baja California Sur Noticias publicó en abril de 2021 para, según sus editores, denunciar nepotismo en la elección de Arlén Moreno Maciel como candidata plurinominal del Partido del Trabajo, por ser hija de la entonces diputada Mercedes Marciel Ortiz. Arlén Moreno Maciel es locutora de radio y televisión y hace casi 10 años hizo una sesión de fotos para la revista H para Hombres, fotografías que fueron usadas para ilustrar la nota. Los titulares de los 2 únicos medios que están no vinculados, que estamos en este proceso, no utilizaron ninguna herramienta para hablar de nepotismo. Esto no puede ser legal, no puede ser factible. La libertad de expresión la respeto a la muerte. ¿Por qué? Porque yo también me dediqué más de 10 años a eso. Está en el Código Penal. Es un fragmento de lo que presentamos anoche. Hoy, Arlén Moreno publicó este video en sus redes sociales. Asegura que, al igual que lo hizo con los periodistas de Baja California Sur, nos va a demandar por este trabajo que acaban de ver. El señor Ciro Gómez Leiva, el día de ayer, saca en su nota un material que como medida cautelar, y repito, medida cautelar, fue ordenado por los tribunales se bajara, y lo replicó. Y no hablo de las fotografías con las que empezó a vestir su nota, hablo del material que aparecía en la parte de atrás, señor. Señor, ese material se mandó bajar, no por mí, por los tribunales. Ya no hay hoguera, señores, ya no nos pueden estar quemando. Ya no se puede. Y eso lo tienen que entender. Y si a punta de demandas lo tienen que entender, se lo digo, señor Ciro, mañana estará demandado. En su denuncia ante el INE y por la que derivó todo el proceso contra los periodistas de Baja California Sur, Arlén Moreno sostiene que las publicaciones en las que se mostraron la sesión de fotografías y la llamaron edecán la obligaron a renunciar a su candidatura y por eso ocurrió el delito electoral perseguido de oficio por la Fiscalía General de la República. Pero declaraciones de su madre y de ella misma mostraban en ese entonces que la renuncia a su candidatura fue por otro motivo. Aquí está mi renuncia. Y esta renuncia no es por violencia política de género de parte de los partidos políticos, que yo represento al Partido del Trabajo. Esto
es una consecuencia de lo que pasa cuando los medios de comunicación ejercen violencia política de género. 2 días después de la publicación de la nota de Baja California Sur Noticias, Arlén Moreno presentó su renuncia a la candidatura, responsabilizando a la publicación de haber tomado esa decisión. En su denuncia presentada ante el INE, Arlén Moreno señala que los hechos narrados en la nota la orillaron a presentar su renuncia a la candidatura, pues su salud mental y emocional estaba siendo afectada. Sin embargo, la madre de Arlén, entonces diputada del PT y presidenta del Congreso de Baja California Sur, reconoció que desde un principio así estaba planeado. Arlén Moreno nunca sería candidata, era solo parte de un trámite. La situación por la que se dio su postulación, que es una cuestión temporal, es una cuestión pues bastante simple. En su perfil de Facebook, la propia Arlén Moreno lo reconoció así. Con la convicción y militancia que tengo desde que soy mayor de edad, acepté tal tarea, por lo tanto el día que presenté mis formularios y documentos, anexé mi renuncia, se lee en su publicación. Un movimiento político común entre madre e hija que ya habían hecho en 2015. Es una consecuencia de lo que pasa cuando los medios de comunicación ejercen violencia política de género. Bueno, pues qué decir, Arlén Moreno está en su derecho de acusar a quien considere que la agravió. Si considera que fuimos nosotros, pues está en su derecho. Pero si ustedes nos acompañaron anoche, sabrán que el material que presentamos, ahí se hizo una crítica, y la crítica fue a las autoridades que por un trabajo periodístico, perfilan encarcelar a periodistas y a editores. No hubo de parte nuestra un adjetivo en contra de Arlén Moreno y desde luego no hubo ninguna intención de revictimizarla. Nosotros no producimos así. Y ahí está nuestro trabajo noche a noche. Ella estaba en su derecho de denunciar y lo hizo porque se sintió agraviada. La crítica anoche aquí fue a una jueza y al Ministerio Público, no a ella. A fin de cuentas, ella, una ciudadana y un aspirante a un puesto de elección. Ahí está el trabajo que presentamos anoche como prueba. Pero ella, desde luego, está en su derecho de proceder como considere. Te lo clavo y lo quito. Te voy a clavar si me voy a tranquilizar su pura cabrón. Órale, hijos de la chingada. Bueno, 2 días después de que se conoció esa imagen en la que se ve como el señor Daniel Tabe, padre del alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, amenaza a un verificador que llegó a clausurar su taquería en la colonia Escandón. Bueno, el incidente prendió el debate en el Congreso de la Ciudad de México. Los diputados de Morena impulsaron un punto de acuerdo para que se investiguen los permisos del restaurante propiedad de Daniel Tabe, que según la autoridad pues ya se está investigando. Eso lo dijo ayer la autoridad de la Ciudad de México, pero bueno, parece que los diputados van un día atrás. Entre gritos y protestas de los diputados del PAN, el punto de acuerdo fue aprobado. Daniel Tabe estuvo a 2 centímetros de dejar huérfanas a 2 niñas. Esa es la formación que tuvo el alcalde desde su seno familiar. Es lo que recibió Mauricio Tabe y así está gobernando Miguel Hidalgo, con el mismo ejemplo de su padre, con el mismo clasismo y con el mismo racismo y su mismo estilo de vida. Aquí no podemos venir a señalar la actuación de un alcalde por las acciones que lleve a cabo su familia. ¿Qué pasó en Chiapas? Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Seguramente recuerdan estas imágenes. Anoche informábamos sobre la detención de 26 integrantes del culto religioso Leftajor en un campamento a 17 kilómetros al norte de Tapachula, en Chiapas, frontera con Guatemala. Esto luego de un operativo implementado entre autoridades mexicanas y autoridades israelíes, producto también de una investigación del aceido. Bueno, de esas 26 personas, 19 niños y madres, como lo vemos en pantalla y como lo vimos ayer, fueron trasladados a estas instalaciones del DIF en Huixtla, Chiapas. Ayer se amotinaron, exigían su liberación. Sin embargo, hoy durante las primeras horas del día, según las autoridades y por lo visto en estas otras imágenes,
Estos jóvenes escaparon. ¿Estas son imágenes de hoy? Son imágenes de hoy en la Y madrugada. se escaparon, y ese señor de camiseta blanca, pantalón verde, ¿es policía? ¿Qué es? Pues a ver, resulta que les fueron a llevar comida, la puerta, como vemos, estaba abierta. Había solo 2 guardias que intentaron contenerlos, pero en este choque uno de los guardias, como lo vimos, cayó al piso mientras su compañero intentaba ayudarlo. Pues ahí tenemos las imágenes. Las 19 personas, según las autoridades, escaparon. Sabemos que caminaron. Se escaparon 19 personas. 19 personas, Ciro, y había solo 2 guardias. Sabemos que caminaron, sí, hacia la autopista federal y abordaron un transporte público que los llevó hacia el ejido de la Independencia. 19 personas se subieron a un transporte público huyendo. Según las autoridades, sí. ¿Qué cosa? ¿Y luego? Y así se dio esta madrugada la huida. Abuso de niños toda la semana. Queremos a la casa. Y además patearon, los niños pateaban a uno de los 2 guardias. Es inverosímil esto. Son, por lo menos ¿Qué dijo hasta el ahorita, DIF? las declaraciones de las autoridades. Es que consultamos tanto al DIF como a la Fiscalía General de la República. No se sabe bien a bien dónde están hasta este momento. Sabemos sí que entre los detenidos anoche hay 2 líderes de culto religioso de Leftahor, acusados de trata de personas, delincuencia organizada, violación, entre algunos Pero otros esos delitos. estaban detenidos. Correcto. Pero Ellos ya las estaban detenidos. La 19 audiencia, de hecho, personas se que está fugaron llevando a hoy. cabo ahorita. Pues sabemos que después de esta audiencia, ellos aseguran, tienen una investigación en curso y después de esta audiencia darán más detalles. Seguramente mañana la Fiscalía pues dirá qué pasó. Una, si los acusados van a ser o no vinculados, por qué delitos y de qué tamaño es la investigación. Y 2, ¿qué pasó con el resto de los judíos? Eso lo sabremos. ¿Qué pasó con estas, hasta cuántas? mañana. 17, 19 19 personas. personas. Que se fugaron de un albergue del DIF. Bueno. Y había solo 2 guardias en la entrada. Mañana sabremos con más detalles. ¿Sí? Esperemos, sí. A ver qué informa la autoridad. Esperemos. Bueno, en otras cosas también, al mediodía, extrabajadores de Mexicana de Aviación bloquearon la entrada a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y exigen lo mismo, una reunión con el presidente López Obrador y autoridades federales porque aseguran que hasta hoy no les han pagado las indemnizaciones que les prometieron. Eran alrededor de 50 personas y advirtieron que, como no los atienden, la próxima semana van a protestar, pero en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este bloqueo duró por lo menos unas 9 horas. Bueno, y en Florida, el huracán Ian ha dejado al menos a 12 personas sin vida, aunque las autoridades estatales han reconocido que por el momento es difícil hacer un cálculo del saldo y de los daños que el huracán Ian ha provocado. El presidente Biden dijo que podría ser el huracán más mortal en la historia de Florida. La zona Fort Myers es hasta este momento la más afectada. El puente que une con la isla de Sanibel quedó destruido. Se calcula que ahí viven más de 6,000 personas que están hoy en día prácticamente incomunicadas. Y ahí mismo, en Fort Myers, Ian provocó vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Lo veíamos también en las imágenes ayer. Incluso hoy se vieron embarcaciones que, debido a la fuerza de este huracán, fueron arrastradas desde la costa y encallaron en las entradas o algunas otras a los costados de los edificios. Los cuerpos de emergencia reportan que hoy fueron rescatadas más de 700 personas. Ya se había degradado a tormenta tropical, pero esta noche recuperó fuerza y nuevamente es huracán categoría 1. Se dirige hacia Carolina del Sur y Carolina del Norte, pero también se dirige a Georgia. Con 445 votos a favor, Ciro, 8 en contra y 33 abstenciones, hoy la Cámara de Diputados aprobó eliminar el horario de verano propuesta del presidente López Obrador. Si el Senado avala estos cambios, a partir del próximo año,
Se dejaría de adelantar el reloj en abril y permanecería un horario estándar en casi todo el país. Y digo en casi todo el país porque hay municipios en la frontera con Estados Unidos en donde se aplicaría un horario estacional para no afectar las actividades económicas. Municipios y estados. Estados también. Entonces vamos a mover el reloj a principios de noviembre y ya se va a quedar así en la mayor parte del país. Así es. Sí. Ahora toca adelantar, ¿no? Adelantar una hora el reloj y ahí ya nos vamos a quedar. Y ahí nos quedamos, estacionados. ¿Porque ese es el horario de quién? Del presidente López Obrador. No. Por lo menos propuesta del presidente. ¿De quién decía sí. el secretario Alcocer? Es la hora de Dios. La hora de Dios. Bueno, entonces a partir de noviembre... El horario se queda estacionado. El horario de Dios. El horario de Dios. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Por lo menos no hasta no ver juntos estas imágenes de la Academia Mexicana de las Ciencias Cinematográficas, que anunció cuáles películas mexicanas van a ser enviadas a competir a dos de los premios más importantes. Ya habíamos hablado de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades de Alejandro González Iñárritu, que representará a México en los premios Oscar. Y la otra es Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que competirá en los Goya. Aquí un fragmento de Bardo que se estrena, por cierto, en cines a finales de octubre. ¿Ya? Solo hasta mañana, Ciro. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. El presidente López Obrador dijo temprano que le preocupa el tema de la inflación, pero explicó que es más allá que su gobierno está trabajando, considera que la inflación está llegando, está a punto de llegar al nivel más alto que alcanzará. Y además dijo que subir las tasas de interés contra la inflación para tratar de paliar, de menguar la inflación, no es suficiente. Bueno, hoy mismo la Junta de Gobierno del Banco de México volvió a aumentar en 0.75 las tasas de interés y quedan la tasa líder en 9.25. Es un porcentaje no visto en México desde enero de 2008, hace casi 15 años. La inflación ya llegó a su tope, dice el presidente. Bueno. Pero hoy la Junta de Gobierno de Banco de México, que da a conocer su minuta, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues dice que no ha llegado todavía a su tope. De hecho, dice que la inflación no va a llegar al 3%, más o menos 1%, hasta 2024, finales del 2024. Hoy, si lees el comunicado de Banco de México, es muy claro y es contundente. La inflación sigue muy alta, especialmente en alimentos. Y hoy platicaba con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, dice, estamos esperando que la inflación tarde más en bajar. Esa es la realidad. No ha llegado a su tope. Hemos estado diciendo, y los analistas también, que ya va a llegar a su tope, pero el hecho concreto es que hoy la inflación sigue muy alta y que no ha llegado a su tope, al menos en la opinión de la Junta de Gobierno de Banco de México, que habrá que recordar, 4 de los miembros de esa junta fueron propuestos en esta administración, fueron propuestos por este gobierno. No hemos llegado, seguimos teniendo una inflación yo muy alta. Decía. No, pues nada más decía. Es que hay que decir lo que hay que decir. Yo decía lo que decía, ya sabes. Bueno, sí, pero aquí el hecho concreto es, tenemos una inflación muy alta y habrá que esperar a ver qué hacen la próxima semana el presidente de la República. Ya las acciones de Banco de México son claras y contundentes. Control, 3 alzas consecutivas de 75 puntos base. Una vez en la historia nada más habían subido 75 puntos base. Y Banco de México es clarísimo al decir, vamos a mantener esta política de alza de tasas. Ahora viene lo que sigue. Sigue la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, el gobierno en su conjunto junto con los empresarios, que la próxima semana dicen que van a anunciar un refuerzo del PASIC. Ojalá. Lo veremos. Y ojalá, quiero ser muy claro. Es más, cuéntamelo como remate, por favor. Despídete. Buenas noches, pero tráiganme la cámara. No se les vaya a ocurrir el control de precios. Sí, la inflación está muy alta, pero controlar precios es mucho peor que tenerlos altos.
Javier. Sí, amigos, pues ¿qué les cuento? De regreso, el presidente de la Liga fue a presumir la cruzazuleada al Congreso Mundial del Fútbol en Sevilla. Regresamos con eso. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. La verdad no esperábamos esta cantidad de comentarios sobre el caso de esta mujer de Baja California Sur, Arlene Moreno, que dice que nos va a denunciar. Ya expresamos que pues, está en todo su derecho, que no hubo de nuestra parte ninguna intención de revictimizarla, como se dice ahora, pero bueno, está en su derecho. Gracias, de veras, muchas gracias. Siguen llegando los comentarios, se nos acaba el tiempo. Teníamos preparado las palabras de Alejandro Encinas para cerrar con el tema de Ayotzinapa. Alejandro Encinas, quien dijo que él no ha recibido presiones de nadie. Entonces, si él no ha recibido presiones de nadie, ¿quién presionó a quién? A ver, vamos a ver rápido lo que dijo Alejandro Encinas. Yo espero que sea una persona adecuada y vamos a trabajar con quien se designe. Bueno, esto es sobre el nuevo fiscal. Dice que no ha recibido presiones, todo el mundo habla de presiones. ¿Quién presionó a quién en el caso Ayotzinapa? Y los dejamos con el horario de Dios, porque también muchos comentarios por haber retrotraído esa frase del secretario de Salud, el secretario Alcocer, hoy que ya se aprobó el regreso, más bien el final del horario de verano, es decir, la llegada del horario de Dios. La elección del horario de verano es política y por lo tanto se puede cambiar. Cada vez más los estudios muestran que la elección del horario de verano es política y por lo tanto se puede cambiar. Cada vez más los estudios